de del requerimiento que tiene que venir del estirpe de David. Y después de que Israel es ya, digamos, sometido a punta de trancazos entre los asirios y luego los babilonios, de que empiezan a ser ya una nación dominada por otras, digamos, potencias extranjeras, pues cuando hay un destierro, cuando se invade Jerusalén en el 589 antes de Cristo, los judíos son deportados a Babilonia, y esto dura 40 años también, esa deportación, y luego regresan, ya que los persas habían invadido a los babilonios, y se forma, digamos, se regresen a Israel. El primer templo de Salomón ya había sido destruido, y bueno, pues hay en ese exilio donde van regresando, reconstruyen el segundo templo, aparece esta figura Zorobabel, descendiente de esos reyes de Judá, y que albergó la esperanza de volver a tener un Israel libre, pero nada más le dijeron: tú ayudas a reconstruir el templo, y hasta ahí va a quedar esta figura. Luego desaparece misteriosamente, puesto que era imposible que los judíos se pudieran liberar del dominio de los persas así de rápidamente. Estos son los primeros mesías. Muy bien, los mesías que independizan a Israel, ya hablamos, un dominio de Asiria, se van los de Israel. Tenemos otro dominio de Babilonia, que es cuando es el cautiverio. Regresan cuando ya están siendo dominados por los persas. Luego llegan las famosas invasiones de Alejandro Magno, que une a los estados griegos, y todo pasa. Persia es invadida por Grecia, por así decirlo, y automáticamente los judíos pasan al dominio de los griegos, digamos, de los seleucidas. Sin embargo, con el tiempo hay un problema. Un rey, Antíoco IV, allá por el año 170 y tantos antes de Cristo, se enoja con los judíos y les dice: ahora ustedes van a tener que poner una estatua de Zeus ahí en el templo. Imagínense qué infamia, y van a tener que comer cerdo, y prácticamente se van a tener que volver griegos, adoptar las costumbres de los griegos. Y eso fue mucho, ¿sí? Cuando se empezó, eso fue real, y hubo una familia presidida por un tal Matatías, que de ahí viene una dinastía de los macabeos, que se rebelan en contra de los griegos y empiezan una insurrección que dura unos 23 años. Y ahí vienen otras figuras de Mesías. Si han oído hablar de Judas Macabeo, digamos, de esa dinastía, es el más brillante, puesto que logra la liberación de Israel, imagínense, en tiempos de Grecia, y se forma un reino, el famoso reino asmoneo o reino macabeo, y tenemos de repente un Israel que en medio de cuando Roma está creciendo y se está volviendo poderoso, pues se siente muy libre a sus anchas, un nuevo reino, este famoso reino, en donde Roma obviamente no le iba a permitir sostenerse mucho tiempo. Sí, incluso los ayudaron a liberarse los griegos, pero una cosa era eso, otra cosa, que este reino de Israel se volviera poderoso estando Roma en plena etapa de expansión. Obviamente Israel iba a caer tarde o temprano bajo los romanos, la que sigue. Y así es. Bueno, aquí tenemos, otra vez existe Israel, son 80 años de un reino macabeo, que tenemos esto, se forma en el 168 antes de Cristo, y digamos dura hasta el año 64. Son unos 80, 90 años que dura este reino milagroso,
en medio de potencias que van a crecer mucho hasta que Roma le eche el ojo. Muy bien, ¿qué pasa? Hay una invasión romana que realiza el general Pompeyo, de aquellos del primer triunvirato, donde está Julio César, Pompeyo y Craso. Bueno, Pompeyo, para dirimir una disputa de dos, digamos, descendientes de los macabeos que se están disputando el trono, decide intervenir. Pero a la hora de la hora dice, bueno, yo no me voy a decantar por ninguno de los dos aspirantes, sino más bien Israel se va a anexar a Roma, me voy a anexar el territorio, y de esta manera tan cruel y tan dura terminó ese reino. Y entonces viene una especie de reflexión. Hay un libro que se llama Los Salmos de Salomón, donde se destaca el mesianismo de David, puesto que esa invasión causó mucha frustración de muchos israelitas, y ahí se señala, ahí en estos versículos dice: Señor, tú eres nuestro rey por siempre, jamás en ti, oh Dios, se gloriará nuestra alma. Pero nosotros esperamos en Dios nuestro Señor, su reinado y sus sentencias que se mantienen siempre sobre sus pueblos. Tú, Señor, y aquí es donde viene lo interesante, escogiste a David como rey sobre Israel. Tú le hiciste juramento sobre su posedad de que nunca dejaría de existir ante ti esa casa real. Bueno, y aquí se manifiesta otra vez, cuando empieza el dominio de Roma, lo que es las ansias de libertad de un Israel que ya se había acostumbrado a ser libre cuando fueron los macabeos, y ahora no aceptaban ser dominados por los romanos, y empieza un dominio muy difícil para Roma, puesto que los judíos nunca están a gusto por ese dominio, y hay rebelión tras rebelión tras rebelión. Pocas veces se dice, fue muy incómodo para Roma el dominio de Israel. Y tenía que ser la casa de David, eso es muy importante. Entonces tenemos muchos conflictos que hay en el siglo I. Los romanos escogen otra dinastía. Hay un hombre que ellos escogen para gobernar a los judíos, que se llamó Antípatro, puesto que no gobernaban directamente, sino que a través de otro judío. Digamos, Antípatro forma una nueva dinastía que ustedes van a conocer muy bien, se llama la de los Herodianos. El hijo de Antípatro es Herodes el Grande, pero ya Herodes empieza el dominio empieza a tomar puestos de responsabilidad desde que es joven, y hay un conflicto, un choque, por supuesto, que cuando escogen a los herodianos para dominar Israel, los miembros de la familia de David dicen: ¿qué pasó? Aquí estamos nosotros somos los que tenemos que gobernar, y empieza un forcejeo, empiezan a aparecer los primeros rebeldes. Muy bien, vamos a hacer un listado, ¿no? Dice: Mesías durante el dominio romano, todos de la línea de David. Y aquí voy a leer quiénes son. Bueno, Ezequías Bar Gamala se levanta como a los 10 años de dominio romano, y le toca a Herodes el Grande, que era un jovencito, puesto que Antípatro, su padre, lo manda a reprimir esa rebelión, a pelear contra Ezequías Bar Gamala. Es una guerra que se desarrolla en Galilea. Herodes el Grande logra derrotar a Ezequías Bar Gamala y lo crucifican. Y se arma un relajo de aquellos, puesto que al ejecutarlo, Herodes, todo el Sanedrín y mucha gente principal de Israel se le ve encima y exigen que el mismo Herodes sea ejecutado, puesto que se le pasó la mano. Ahí quiere decir, según estos escritos de Josefo,
que Ezequías Bargamán, aunque no se admite tácitamente, era un personaje muy importante, y el haberlo matado produjo muchos problemas. Ya fue a dar hasta el primo de Julio César, tuvo que dirimir para evitar que el joven, en aquel entonces joven Herodes el Grande, fuera pues ejecutado también. O sea, se arma un relajo muy grande. Posteriormente llegan los partos, invaden Israel, se lo quitan a Roma, y es Herodes el Grande quien logra huir, quien pidiendo con su dinero y todo, fletando mercenarios y ejércitos por todos lados, recobra Israel de los partos. Los romanos entonces deciden hacerlo un rey semi-independiente, o sea, hacen un Israel medio libre, solo tiene que ver cuestiones administrativas, y por eso se habla de Herodes el Grande como un rey, pero un rey casi libre, no le tenía que dar al menos pormenores de su política.